Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar 5 minutos para los rezagados y partimos. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Núñez, integrante del Comité BIM del Colegio de Ingenieros. Primero que nada, saludar a todos los asistentes y esperar que se encuentren muy bien junto a sus casas, cuidando de la salud junto a sus familias. La pandemia ha provocado un cambio importante en nuestros trabajos, por lo que las nuevas tecnologías deben ser implementadas rápidamente. Bienvenidos al primer webinar de una serie de presentaciones que hará el comité para motivar el desarrollo de las metodologías BIM. El comité, que depende del Consejo de Especialidad Civil, tiene como objetivo incentivar el uso de los proyectos de ingeniería. Además, asumimos la misión de motivar la implementación desde la práctica y la experiencia, para integrar la metodología en la ingeniería. Nuestro primer webinar BIM se denomina Infraestructura Vial, Autopistas y su desarrollo en BIM. En este webinar se abordará la implicancia, los beneficios y las dificultades que se presentan al utilizar la metodología BIM en infraestructura vial. Nuestro expositor, Cristian Garrido, quien es BIM Manager de Infraestructura Grupo Costanera S.A., cuya profesión es ingeniero constructor de la UTEM, con diversos cursos de especialización en temas BIM y de liderazgo de proyectos,
Actualmente es el BIM Manager del Conexión Vial, de la ruta 78 con la 68, y de la autopista Vespucio Oriente 1 y 2. Las preguntas, idealmente que las envíen por la plataforma Zoom, y sin más preámbulo, saludo a Cristian, bienvenido. Hola Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Costanera también por haberme permitido participar de este seminario. Así que quisiera corregir un poco. Fui BIM Manager de Abo1, así que para que no herir a nadie por ahí, porque hay gente bastante buena que me está reemplazando ahí hoy en día. Bueno, la presentación de hoy básicamente es un poco hablar del proyecto de Abo2, que es la que va a marcar hoy día la presentación. No voy a hablar de qué es lo que es BIP porque es un tema ya bastante pasado, así que ya existe Wikipedia para buscarlo. Así que vamos a tratar un poco de qué hemos hecho en Costanera para poder abordar las solicitudes que el Ministerio de Obras Públicas nos está solicitando para los proyectos de infraestructura, específicamente los de las obras concesionadas viales. Así que vamos un poco a mostrar hoy día cómo lo hemos hecho. Ha sido un camino largo, un poco más de 2 años ya, en donde hemos aprendido un montón de cosas, y esas cosas hoy día las vamos a ver materializadas un poco acá, y cuál ha sido la estrategia que hemos seguido. No se va a hablar básicamente de temas puntuales de cómo se hace un software o cómo hacer un clic, porque eso es materia de cada uno, pero sí cuál ha sido la estrategia que nosotros hemos seguido y que hasta el momento nos ha estado dando resultados. En algún momento un resultado básico, que era positivo, después un resultado básico más uno, que era un poquito más positivo, y hoy día un resultado que efectivamente nos tiene más convencidos de cómo poder llevar a cabo un proyecto vial. Tal como lo dije hace tiempo atrás en una presentación también en el colegio, existen diversos caminos, cada uno podrá elegir el que quiera. A nosotros nos ha dado resultado este, por lo tanto vamos a hablar del que sí nos ha dado resultado, y en algún momento aparecerán otros más que dirán que otro software tal vez cumple un poco con los requerimientos que nos están pidiendo, y será fantástico contar con un abanico un poquito más amplio. Así que, sin más que eso, voy a poner la presentación, voy a compartir la pantalla. ¿Se alcanza a ver bien? Impecable. Perfecto. Vale. El proyecto, como dije, vamos a hablar de Américo Vespucio Oriente 2, más conocido como AVO2, el cual consiste en una autopista subterránea, casi en su totalidad, que abarca 5.2 kilómetros, cuyo trazado se desarrolla por la calle Américo Vespucio entre Avenida Osa y Príncipe de Gales. Esta da continuidad al proyecto de AVO1, que termina en Príncipe de Gales, y se empalma hacia el sur con Vespucio Sur, del mismo concesionario. Tal como dije, su diseño contempla la ejecución de 2 calzadas expresas, de al menos 3 pistas por sentido, en solución subterránea, cuyo método constructivo predominante consiste en la ejecución de 2 túneles mineros, los que se emplazan bajo la línea 4 del metro en casi todo su tramo, desde la estación Príncipe de Gales a las inmediaciones de la estación de metro Los Presidentes. Para los efectos administrativos del contrato, he puesto acá un poco los sectores que involucran las bases de licitación, que identifican 3 sectores, con los respectivos DM y longitudes aproximadas. Para poder llevar a cabo esto, de acuerdo... Ahí sí. Para poder llevar a cabo esto, las bases de licitación nos pedían el uso de 4 UFOPI, valga la redundancia, que tenía que ver con la obtención de los planos del proyecto, la gestión de datos para la infraestructura, la coordinación de especialidades, obtención de cantidades de obra, todo ello a través de un modelo tridimensional. Ahora bien, dentro de la gama de software que existe hoy día en el mercado, a nosotros nos dio un mejor resultado la fusión entre Istran, Allplan, y un poco para cargar distintos parámetros de información, USBIM, que es un software gratuito, bastante intuitivo, que permite agregar
la información que uno quiera a las distintas entidades y elementos que tengamos en el modelo. Tal como dije, las bases de licitación establecían 3 sectores, sector 1, 2 y 3, ahí lo tenemos identificado de acuerdo con sigla, y para poder llevar a cabo el modelo gráficamente adecuado a los softwares que nosotros estábamos utilizando, se subdividió en tramos pequeños, no más allá de 1,5 kilómetros, ya que muchos de los softwares que hoy día existen sobrepasan 1,5 kilómetros y ya empiezan a tener alguna complicación en su gráfica. Entonces, por lo tanto, se llevó a cabo esta tramificación BIM, en donde aparece ahí tramo 1 para el sector 1, tramo 2, 3 y 4 para el sector 2, y el tramo 5 para el sector 3, también con las siglas respectivas y los DNs de inicio y término de cada una de ellas. Después de eso, nos centramos un poco en cómo se iban a entregar los volúmenes, tanto de ingeniería tradicional como los de BIM. Entonces, aquí se hizo un resumen un poco de los volúmenes que nosotros teníamos que entregar. Volumen 2, que correspondía a la ingeniería básica, los cuales se separó en tomo 1 y 4, correspondiendo a topografía y catastro de elementos existentes, y así un poco la subdivisión en subtomos también de cada uno de ellos. Volumen 4 para el proyecto vial, tanto de obras de superficie como de obras subterráneas. Volumen 5, que abarca todas las estructuras, también lo mismo, tanto para obras superficiales como obras subterráneas, y desglosando qué tomo correspondía a cada uno de estos subvolúmenes. Volumen 6, seguridad vial y señalización, tanto superficies como subterráneas. Volumen 7, drenaje y saneamiento, lo mismo, obras de superficie y obras subterráneas. Volumen 8, cambio de servicios. Volumen 9, iluminación. Volumen 10, paisajismo y riego de espacios públicos. Volumen 11, desvíos de tránsitos. Volumen 12, sistema de cobro de peaje. Volumen 16, el edificio de control y áreas de atención de emergencias. Volumen 17, el sistema electromecánico. Volumen 18, sistemas de ventilación. Volumen 19, sistema de evacuación de emergencia en ramales. Y volumen 20, sistema de detección y supresión de incendios. De acuerdo a esta agrupación de volúmenes, que era oficial entregarla a la inspección fiscal, y tomando como ejemplo un poco lo sugerido por el estándar BIM, se ha desarrollado unas siglas por especialidad, disciplina y color. Si bien el plan BIM establece un color específico para las obras civiles, no podíamos todos dejarlo del mismo color. Entonces, por lo tanto, hemos tomado los distintos ejemplos que ponen ahí y los hemos puesto, lo hemos adaptado básicamente a lo que corresponde el proyecto vial que tenemos en realidad. Entonces, para ello hemos determinado el color, el formato RGB, la especialidad tanto en siglas como la disciplina también en siglas. Entonces, por lo tanto, hemos determinado la especialidad, que es la topografía, proyecto vial, estructuras, y las disciplinas, todo lo que está dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, para el catastro de elementos existentes, las redes húmedas, secas y la infraestructura de metro es una disciplina dentro de esta categoría de especialidad. Y por lo tanto, hemos desarrollado ahí una sigla, una estructura de siglas, tanto para la especialidad como la disciplina, agrupada de acuerdo a los volúmenes y los colores que tiene respectivamente ella. Hay algunas cosas que mantienen el color nativo, no le hemos puesto, principalmente tiene que ver por la seguridad vial y señalización, y es porque es necesario ver los letreros, la señalética vertical dentro de su origen, dentro de su color de origen. Si la ponemos toda verde o azul, no podríamos distinguir claramente a qué corresponde. Si la mantenemos en el software nativo, en los colores del software nativo, se aprecia adecuadamente eso, ya que principalmente son desarrolladas con software, en este caso Revit, que lo hemos utilizado para ello. Lo mismo con todas las señaléticas y comunicaciones que tengamos en la parte subterránea. Drenaje, ahí tiene un color específico. Los cambios de servicios también, tanto los húmedos como secos, la iluminación, paisajismo. Se ha intentado llevar este formato lo más parecido posible a la codificación oficial de los planos, por razones que tienen que ver con el plano. Un plano identifica una planta,
un corte, un longitudinal o un transversal, nosotros estamos hablando de archivos totalmente independientes. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir uniendo distintos archivos para poder hacer un modelo coordinado. Y esta tramificación, efectivamente, no nos permite seguir la misma clasificación que tenemos en formato tradicional para los planos. Por eso también hemos tratado de llevarla lo más cercano posible. Tal como lo ven acá, hemos seguido algunas cosas que son muy parecidas a la codificación de los planos, en donde hemos mantenido el proyecto, la fase, la especialidad, la obra, y aquí es donde ya la empezamos a separar. Entonces, dentro de disciplina, disciplina 2, sector Valley, tramo BIM, número de archivos, en ocasiones tenemos más de un archivo que corresponde al mismo elemento en un mismo tramo, y que se tiene que hacer en más de un archivo, y la versión. Entonces, para ese caso, para esa situación, lo que se hace normalmente, mantenemos las siglas definidas ya en el plan de ejecución BIM y le hemos agregado la subdisciplina al lado, identificando el sector, el tramo y el número de archivos que estamos trabajando. Aquí, como lo pueden ver, esta es una codificación general. Hay cosas que todavía se están ajustando de acuerdo a la cantidad de archivos que están saliendo, pero el grueso de la información de los volúmenes que ya presentamos al comienzo, aquí ya está integrada en su totalidad, salvo algunos archivos, como digo, que hay veces en que se tiene que agregar al final porque no sabemos cómo va a funcionar antes de hacerlo. Lo mismo para los temas de paisajismo, cambio de servicios, de iluminación, el sistema de cobro de peaje. Aquí hay una particularidad. Si bien nosotros tenemos definido el proyecto vial, tanto de superficie como subterráneo, aquí se agrega una clasificación diferente. Básicamente mantenemos el proyecto, en este caso SABO 2, la fase, si es ingeniería de detalle, si es ingeniería básica, la especialidad, PV de proyecto vial, obra, si es superficie, si es subterránea, y aquí corresponde un elemento principal. Y aquí me detengo un poquito, porque básicamente lo que hacemos nosotros, para evitar duplicidad de elementos, trabajamos directamente en ISTRA, se proyecta, se diseña el proyecto en ISTRA, y desde ISTRA se separa en elementos independientes la exportación en formato IFC. Es decir, para un paquete, un paquete estructural, donde tenemos base, subbase, carpeta rodado, por lo tanto separamos en distintos archivos cuántos elementos tenga este paquete estructural. Ello nos permite darle movilidad al archivo. Si bien es una cantidad de HH que suma, pero a la larga nos resta HH, ya que es un elemento que podemos modificar sin mayores complicaciones en cuanto a información y en cuanto a gráfica que podamos agregar posteriormente. Entonces, por ejemplo, ahí he puesto un ejemplo para proyecto vial de superficie, en donde hemos identificado distintos elementos que son principales de esta superficie, donde hablamos de bandejón, hablamos de pavimentos asfálticos, pavimentos de hormigón, ciclopaseos, aceras. Entonces, por lo tanto, el elemento principal tiene una sigla específica que es la que está indicada ahí, como PAN, PAS, PHO, SIG, ACE. Entonces, por lo tanto, en esas partes se identifica de esa forma. Al lado de eso aparece una entidad 1, entidad 2, dependiendo un poco de qué aparezca dentro del archivo. Como nosotros trabajamos como archivos independientes, dentro de un paquete estructural, nosotros tenemos un relleno estructural, base granular, concreto asfáltico, superficie, pavimento, hormigón, acera de hormigón, y eso lo estamos dejando asociado directamente hoy día al manual de carretera, al código que establece el manual de carretera. Entonces, por lo tanto, la entidad 1 hoy día corresponde al código que pertenece dicho elemento en el manual de carretera. Ahí decimos que efectivamente no puede existir ninguna entidad que no esté asociada al manual de carretera, y si no existe, se tiene que crear dentro de la partida que nos permitan crear elementos que hoy día no aparecen en los anexos 3 de la base de licitación, donde indican un itemizado un poco de los proyectos que se están licitando y que están en función del manual de carretera. Lo mismo para estructuras, en donde también hemos separado un poco las galerías, con un efecto de manipulación mejor de los archivos. Entonces hemos desarrollado también ahí la entidad 1, entidad 2, en algunos casos que puede suceder,
y hemos puesto efectivamente el código del manual de carretera. De acuerdo a lo sugerido también, nuevamente, por el estándar BIM, tratamos de apegarnos un poquito al estándar. Si bien hay cosas que no podemos pegarnos todavía y ajustarnos al máximo, pero intentamos sacar información que nos pueda ser útil, plasmarla en el proyecto, y con ello ir generando un poco más, como dice Plan BIM, un estándar nacional en cuanto a la información que deberíamos tener. Si bien no existe ¿cómo llamarlo? Una obligatoriedad hoy día de qué cosas debe contener cada modelo BIM, porque como lo presenta cada concesionario y no viene establecido en las bases de licitación, pues por lo tanto nosotros estamos planteando y hemos planteado generar 3 usos BIM, los más conocidos como Property Set. Dentro de ello hemos establecido el TDIA, que muchos ya se han visto familiarizados con los términos de información y los NDI. Así que por lo tanto el términos de información A, del grupo A, que habla de la generalidad del proyecto, entonces hemos puesto distintas propiedades: proyecto, obra, grupo y nombre, donde proyecto efectivamente es al tipo de proyecto al que pertenece. En este caso pertenece a un proyecto vial, a un proyecto de estructura, saneamiento. Eso es lo que está establecido en el PEP, de acuerdo a la clasificación que habíamos visto inicialmente. Obra, hemos dejado la obra en que se agrupan elementos, si es de superficie o si es de subterráneo. Grupo al que pertenece de acuerdo al manual de carreteras. En este caso puede ser preparación del área de trabajo, movimiento de tierra, capas regulares, pavimentos y revestimientos y pavimentos. El nombre es la entidad misma del elemento que estamos trabajando. Vuelvo a repetir, como estamos nosotros trabajando con elementos independientes, extraídos directamente desde ISTRA, entonces por lo tanto vamos a tener un elemento independiente en formato IFC que vamos a poder estar trabajando y agregándole toda esta información. Ahí es el caso de una calzada de asfalto, una calzada de hormigón, solera, etc. El término de información C, que aparece ahí, que me habla un poco de acuerdo a lo que dice el estándar BIM, es a la localización de la entidad. Entonces, en este caso hemos definido y hemos dejado como propiedad sector, el sector Bali, que también muestra al inicio, que era el sector 1, 2 y 3. Tramo, en este caso es el tramo BIM, en donde se encuentra la entidad, si es tramo 1, tramo 2, tramo 3. El eje, principalmente los pavimentos y diseños geométricos están asociados a distintos ejes que quedan definidos en el archivo SISTRA, entonces, por lo tanto se debe indicar a qué archivo pertenece, a qué eje pertenece, mejor dicho, dónde inicia el DM de inicio y el DM de término. Y el TDI-E, que tiene que ver, de acuerdo al estándar, en especificaciones técnicas, nosotros lo hemos transformado un poco acá a la cuantificación del elemento y a la identificación de acuerdo al código manual de carretera. Por lo tanto, el código es el código mismo que tiene asociado en el manual de carretera. La descripción es el nombre de la entidad según el manual de carretera. La unidad es la unidad de medida que tiene el listado de partidas del manual de carretera. Y la medición es la que nosotros tenemos de acuerdo al software de diseño. Aquí tenemos un ejemplo, un poco de cómo lo hemos llevado a cabo nosotros. Repito, esta tabla es a criterio de cualquier persona. Nosotros sentimos que esto es lo que nos ha dado mejor resultado. Aquí hay un ejemplo, un property set para un concreto asfáltico, en donde el TDI del proyecto es un proyecto vial, la obra es una obra de superficie, el grupo corresponde a revestimientos y pavimentos, y el nombre es un concreto asfáltico de superficie. En cuanto a los términos de información C, de localización, este corresponde al sector Valley, sector 2, el tramo BIM corresponde al tramo 3, el eje le hemos puesto 1, que puede ser el 14, el 120, el eje que tengan de acuerdo en el software ISTRA, o en el que ocupen. El DM de inicio y donde termina. Y para el TDIE, que hemos reutilizado o lo hemos modificado desde especificación técnica hacia más a la parte de medición, el código de acuerdo al manual de carretera es el 408-1, la descripción, de acuerdo a lo que dice el manual de carretera, es un concreto asfáltico de superficie, la unidad se mide en metros cúbicos, y la medición es la que arroje directamente desde el software donde hemos diseñado este pavimento. Estos archivos nosotros los hemos exportado en formato IFC.
esta cantidad de parámetros, una parte se carga directamente desde Istram, otra parte se cargan desde Allplan, que son los softwares que nosotros utilizamos, y otra parte, con rectificación de la información, la desarrollamos a través de USBIM, en donde este archivo muestra, o esta imagen muestra, un archivo IFC de un concreto asfáltico de superficie, en donde se puede apreciar que la información traspasa. Por lo tanto, esa información así, TDIA, TDIC, TDIE, con lo que acabo de mostrar, puede ser visible en cualquier software, tanto en Revit, en Navisworks, en Subim, como fue visto acá, en Solibri u otro. Es un formato abierto, así que por lo tanto la información ya está guardada. De acuerdo a eso, nosotros hemos trabajado en esto. Estos son un poco los resultados que hemos llegado nosotros a llevar a cabo. Repito, no ha sido sencillo. Todavía hay muchos por ahí que siguen creyendo que es un clic, y la verdad que no es un clic, son muchos clics. Aquí hay un archivo de muestra que, si bien está hecho en Navisworks, es un archivo nativo que viene directamente desde Istram en el formato IFC, en donde se ha agregado, en este caso, la línea 4 del metro, más la obra subterránea. Esto es Allplan. Nosotros interactuamos directamente con Allplan. Hay muchas cosas que Istram resuelve muy bien, pero hay otras que no las resuelve tan bien, y esas las estamos resolviendo con Allplan, que sí permite desarrollarlas de una manera mucho más elegante. Nos requiere un poquito más de trabajo, pero es una solución final buenísima. Entonces aquí, como pueden ver, se puede apreciar que todas las capas están completamente independientes. Aquí, efectivamente, nos demoramos, tenemos muchas HH invertidas en separar elementos, pero creemos que es la forma más sencilla de poder después obtener la medición de cada uno de los elementos en el software que queramos. Hemos hecho la prueba de pescar esta misma información en formato IFC, abrirlo en Revit, y obtenemos la medición que dice tener desde el softwareista. Entonces, por lo tanto, existe trazabilidad hoy en día para nosotros con la información que viene de Istram, que pasa por Allplan, y que la podemos fijar en Revit. Que si bien en Revit se ve una triangulación lo más parecida posible a una curva, pero la información existe, y ahí está. Nuevamente lo mismo, Istram, como trabaja también ahí. Quisiera comentar por qué aparece con alambre. Una de las cosas que ha traído complicaciones hoy en día, de acuerdo a las bases de licitación, y que efectivamente hemos llegado a un acuerdo con la inspección fiscal, donde la inspección fiscal han apoyado muchísimo lo que hemos estado haciendo y lo han entendido así. Después de cumplir con las entregas que establecen las bases de licitación al mes 9 o al mes 12, para nuestro caso, el proyecto IAR y los proyectos complementarios u otros proyectos, efectivamente tenemos un plazo de 21 días después para reparar y actualizar los diseños. Al trabajar en BIM, 21 días se nos hace corto. ¿Por qué corto? Porque lamentablemente, a diferencia de los proyectos de edificación, donde utilizo en gran medida un solo software para diseñar todas las especialidades, si es un edificio, con el mismo software hago estructuras, con el mismo software utilizo arquitectura, con el mismo software hago paisajismo, con el mismo hago drenaje sanitario, eléctrico. Por lo tanto, la actualización es casi instantánea. Tanto la generación de los planos, la obtención de publicaciones y la modificación del modelo tridimensional. Aquí, al estar ensamblando distintos software y obligándolos a que conversen entre sí, tenemos que prácticamente rehacer información, y eso, claro, nos hace retroceder nuevamente, y que gran parte de los archivos que ya habíamos generado se pierden porque hay que rehacer información. A raíz de esa información, con la inspección fiscal, en este caso de ABO2, hemos llegado a que esa iteración de 21 días se tenga que hacer para una visualización geométrica. Por lo tanto, con eso no perdemos tiempo en estar revisando si hay un parámetro o no hay un parámetro, si cumple con la publicación o no cumple con la publicación, sino que más nos centramos un poco más en la fluidez, en la revisión del diseño, sabiendo ya que podíamos perfectamente, de la primera entrega, haber cumplido con lo que teníamos que hacer, entregar publicaciones, entregar planos, así que por lo tanto ya existe un conocimiento de que se puede hacer. Por lo tanto, hoy se le ha dado más prioridad a avanzar en la evolución del diseño y en la revisión del diseño, más que enlentecerlo con estar rehaciendo distintos modelos.
Es por ello que ahí aparece en alambre. Para después, para la entrega final, llegar a esto. En Allplan, donde efectivamente nosotros le damos una materialidad diferente. Repito, es una cantidad de HH brutal, pero sirve. La verdad que sirve bastante. Nuevamente ahí un par de ejemplos de la línea 4 del metro con la línea 3 del metro en Plaza Egaña y por donde pasan nuestras vías expresas subterráneas. Ahí hay un ejemplo donde hay una mezcla de software, está Istram, Allplan y también está Revit, donde está esa barrera de contención, donde se ha hecho a través de Revit y calza perfecto. Se ha reparado un par de cosas por ahí en Allplan, ya que Allplan me permite mejor, me reconoce mejor la geometría lineal, por lo tanto, si quiero graficar un peralte o una curva, esta me la va a generar sin ningún inconveniente, a diferencia de otros software que carecen todavía, o que no, mejor dicho, no es que carezcan, no han sido diseñados para ello. Así que por lo tanto, no vamos a hablar más de ellos, sino que son software que son utilizados y han sido creados para otra cosa. Como ven, se pueden apreciar las distintas caras de los túneles, ahí en esta imagen, es mucho más clara. Ahí está en evidencia que nosotros separamos absolutamente todo. Tenemos el sello, el sostenimiento, el revestimiento, las pinturas que van adentro para el tema lumínico, está separada la vereda, la base de solera, están identificadas los distintos rellenos, las distintas capas granulares que tiene el pavimento, la señal, en este caso la demarcación, que toda gran parte se hace con Istram, que hoy día Istram efectivamente ha evolucionado una enormidad, integrando distintas plataformas nuevas, que hace muy poquito está integrando la incorporación de distintos properties nuevos, así que por lo tanto es bastante potente, se está transformando hoy día Istram en esto. El inconveniente todavía de Istram es la gráfica, hay algunas cosas que no la resuelven muy bien, y ahí es donde nosotros utilizamos Allplan para ir resolviendo cada una de esas cosas. Este es un modelo antiguo de AO2, nos falta ahí una prolongación, pero básicamente así quedan los modelos que nosotros estamos emitiendo. Estas son imágenes de lo que hemos logrado hacer en la conexión vial. Como se dan cuenta, se puede apreciar los distintos cambios de nivel, los peraltes que tiene cada una de las calles, cómo se unen con respecto a otras, cómo se genera un entronque con las calles laterales, cómo funciona la demarcación. Ahí está un peralte que está maravilloso, así que por lo tanto es una evidencia clara de que se puede hacer en este software sin mayores complicaciones. Cómo funcionan los enlaces. Así lo hemos resuelto, repito, ha sido una cantidad brutal de HH, que lo hemos resumido en 25 minutos, pero que han sido 2 años de trabajo intenso. Nos faltan muchas cosas más todavía, creemos que con el avance que hemos tenido hasta hoy ha sido bastante bueno, de a poco vamos integrando algunas cosas más, así que en ese sentido, repito, nosotros no tenemos la verdad absoluta, yo creo que muchos de ustedes también hoy día están experimentando distintas cosas, así que en ese sentido me parece estupendo que crezca un abanico hoy día de distintas alternativas, quién sabe que en una de esas todos trabajamos en conjunto y hacemos un estándar BIM para infraestructura vial en este caso. Pues eso, muchas gracias. Manuel. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muy interesante conocer otras aristas del BIM, más que salir de la edificación un poco, que es lo que tradicionalmente todos conocemos y quizás está un poco interiorizado en el mercado nacional. Saber que existen empresas que están desarrollando toda esta inversión, básicamente, es súper importante para también guiar el estándar nacional de proyectos públicos y poder canalizar en la infraestructura como una arista más también. Voy a revisar las preguntas, Cristian, para que vayamos debatiendo. Sí, sí, claro que sí. ¿Cuál ha sido su feedback de la construcción, la etapa constructiva, de la integración de estas metodologías? ¿Han tenido algún feedback respecto de las constructoras? ¿Se han solucionado algunos inconvenientes que años atrás sí utilizaban? ¿Se ocupa el modelo en obra?
Bueno, la verdad que de obra todavía no podemos hablar porque estamos recién en la aprobación de los diseños. Eh, pero sí te puedo hablar de cómo ha funcionado en la etapa de diseño modelo. Hoy día, antiguamente, hablando hace 2 años atrás, cuando recién empezamos a implementar BIM en Grupo Costanera, todo se revisaba en plano. Entonces, hoy día nos hemos dado cuenta de que un modelo tridimensional nos ahorra una cantidad importante de HH en lograr entender cómo es el diseño, sobre todo en este caso, cuando estamos hablando de un diseño superficial y un diseño subterráneo, cómo interactúan con un hito muy crítico, con un punto muy crítico que tenemos hoy día con la estructura de metro. Entonces, que está encima de nosotros, tenemos que pasar por 10 metros más abajo. Entonces, hoy día, toda la gente que trabaja en estos diseños revisa el modelo. Entonces, si bien no hacen grandes cosas con ello, pero entienden la dimensión geométrica que ello tiene. Así que, por lo tanto, eso genera un beneficio en HH, que todavía no es medible, que no todo se puede medir con un costo, pero sí se puede medir en cuanto a un tiempo. Entonces, que tal vez perfectamente te podría haber tardado una semana en entenderlo, al ver un modelo tridimensional, aunque sea en alambre, lograste entenderlo en media mañana y pudiste conversar de algún tema en media mañana. Entonces, por lo tanto, no es una entidad medible hoy en día, pero claramente te permite avanzar rápidamente con ello. Así que en ese sentido, creemos, y soy muy creyente en ello, de que para la obra nos va a ahorrar una cantidad de tiempo impresionante, en que la gente logre entender el proyecto, y que no tan solo lo pueda ver a través de un plano, que si bien el plano nos va a servir para poder construir, pero ya va a estar en la mente el modelo tridimensional, que si necesito parar un muro, el muro ya sé cómo es, y que no solamente tengo el largo y el ancho y la altura, sino que además sé dónde está posicionado y cómo interactúa con las otras cosas. Entonces, en ese sentido creo que de verdad nos va a servir muchísimo. Repito, para poder llevar a cabo un análisis en precio de cuánto nos va a beneficiar, tendríamos que construirlo 2 veces. Construirlo sin BIM y después construirlo con BIM. Y ahí recién comparar. Pero no creo que podamos hacer eso. Entonces, por lo tanto, es poco medible. Yo sé que hay muchos que les gustan los números, pero insisto, tendríamos que construirlo 2 veces para poder recién saber cuánto nos ahorró. Y no creo que existan los recursos para construirlo 2 veces. Perfecto, Cristian. Sandra también consulta, me gustaría que me indiques cómo se ha solucionado el tema de seguridad vial en su totalidad en el área subterránea y el caso de evacuación en caso de emergencia. Bueno, la evacuación de emergencia tiene que ver con estructura, así que por lo tanto tiene que ver con estructuras que están bajo el túnel. No es una emergencia, si bien tenemos sistemas de incendio y todo lo demás, eso lo hemos modelado con Revit, que no sirve perfecto para ello. En cuanto a las demarcaciones, nosotros hacemos 2 partes. Una parte la hace con Istran y la otra parte la hacemos con Orton. Así que por lo tanto ante eso lo hemos resuelto bastante bien. Eh, Hemos intentado resolverlo con nuestro software, pero es bastante complejo. Si bien podemos hacer una demarcación horizontal, podemos hacer una señalética vertical, en Revit funciona fantástico la señalética vertical, pero las demarcaciones horizontales ya difieren un poco, porque esta tiene que estar asociada a un plano de trabajo, que en este caso es la pendiente que tiene la vía. Entonces, en ese caso, para nosotros, trabajar con Instagram y trabajar con Outlook no resuelve ese inconveniente. Perfecto. Otra consulta acá de Pedro Pontaquia. Dice, ¿se está planificando la gestión del mantenimiento utilizando el BIM para el diseño? ¿Crees que funcionaría? Yo creo que muchos tienen en la cabeza de que, y lo digo con una opinión muy personal, que tal vez pensarán de que BIM efectivamente va a hacer la mantención o va a entregar la alerta necesaria para hacer la mantención de, en este caso, una autopista. Nosotros no lo vemos tan así. En realidad, efectivamente, el modelo contiene toda la información. Por lo tanto, podré consultar el modelo donde existe tal cosa. Podremos consultar en el modelo dentro de su bitácora cuándo se le hizo la mantención, los distintos catálogos, las distintas fichas que tenga un elemento. En este caso, por ejemplo, para una luminaria.
pero que BIM, propiamente BIM, resuelva por sí solo una mantención, lo veo poco probable. Necesito BIM, necesito un motor que transforme esta información que contiene el modelo y la pueda hacer aparecer en un formato GIS. Entonces, recién ahí, con un software de mantención, que puede ser un INGRI, con un nivel máximo, u otro software que me permita, me permita mantener unas alertas de la mantención, solo así podré consultar. Pero BIM por sí solo, y sí solo, no sé si todavía estemos a ese nivel. Necesitamos siempre de un software externo que procese la información que tenemos en el modelo, que puede ser extraída de la manera más básica como un archivo Excel y transformarla en información GIS que nos pueda ser útil para la mantención. Y que a través de esa mantención o de esa alerta que me genera este software de mantención, volver a modelo y revisar qué es lo que tiene. Cuándo fue la última mantención, revisar algún catálogo, revisar la posición de la luz, no sé, cosas como esas. Pero por sí solo, no sé si todavía estemos a ese nivel. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el IFC y para interactuar con los diferentes software? ¿Funciona realmente IFC? Depende. Depende del software que lo utilices, depende del formato IFC que saques. A ver, existen hoy en día, el más común es el 2.3. Nosotros hemos hecho prueba con el formato IFC 4 y dentro del 4 estamos hablando también de dos categorías de IFC 4, en donde uno de ellos se llama Shell y el Shell me pasa más información que el otro, pero me dificulta la gráfica. Entonces, ahí empezamos a jugar con ello. Eh, mm, Saber a qué formato IFC voy a exportar, si voy a exportar a un IFC de suelo, si voy a exportar a un IFC de muro, si voy a exportar o voy a hacer aparecer un IFC de suelo como un IFC de chumbre. Entonces, va a depender un poco de la clasificación del IFC que nosotros le demos y la información que contenga, pero que la información A, el software que voy a abrir este archivo, me diga que esa información A sigue siendo A. Tengo que mapear entre los dos software qué información tengo que pasar y que se llamen igual. No voy a pasar la información de una manzana para que me la lea como una pera. Entonces, por lo tanto, hay un proceso ahí detrás también a hacerlo. ¿De qué sirve? Sirve. Pero hay que estandarizarlo bastante bien antes para que no tengas complicaciones. Y una vez que tengas esa estandarización, el formato IFC funciona bastante bien. Los archivos que ustedes están viendo acá son todos archivos IFC que fueron importados a Allplan y que desde Allplan fueron modificados, pero fueron modificados en su gráfica y además fueron modificados en su contenido. Les mostré el software USBIL. Yo tomo cualquier software, perdón, cualquier archivo en formato IFC y edito las propiedades que quiera. Hoy día integrar información a un modelo no es para nada complicado. Lo complicado Perfecto. es modelarlo. Exacto. Perfecto. No, y más que nada también dejar el mensaje de que hay que invertir bastante HH finalmente para lograr que se puedan comunicar todos estos software. Exactamente. Aquí hay otra pregunta que me parece interesante. ¿Cómo han manejado el flujo de trabajo retroactivo en relación a las modificaciones de estructuras viales? Y si han utilizado el uso BIM de levantamiento de condiciones existentes. Bueno, nosotros tenemos siempre un modelo de catastros, donde efectivamente tenemos el catastro de servicios húmedos y secos, y que a partir de ello se hace la modificación de los servicios. Así que es el primer modelo que se hace, en realidad. Hay distintas alternativas. Nosotros lo hemos hecho en Revit, porque no eran mayores complicaciones. Por lo tanto, teníamos que estar hablando de catastro de servicios secos, catastro de servicios húmedos. No se hizo un catastro de cuánto pavimento existe, porque eso es parte del diseño y tenemos que hacerlo. Entonces, lo hemos hecho con ellos. Así que grandes complicaciones no nos trajo por ahora. Ahí he visto otros casos donde se hace con otros software que son igual de buenos y tal vez son más rápidos. A nosotros hoy día nos servía en realizar este catastro para entregar toda la información necesaria con respecto a la información que no se iba a modificar. Entonces, y en ese caso Revit funcionaba bastante bien. Pero existen otros software que funcionan igual de bien.
que tal vez gráficamente no son los mejores, pero contienen la información que necesitan. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Me quedan un par de preguntas que las voy a unir porque es básicamente lo mismo, que de hecho, ¿cuál es su experiencia para modelar con Revit topografía y carreteras en pasos desnivelados? ¿Cuáles serían sus recomendaciones y los mejores programas para ese tipo de ejemplo? Y a la vez, una segunda parte que vendría siendo, ¿cómo resolvieron la interacción entre los diferentes software para evitar la pérdida de actualización de los archivos? A ver, para modelar pasos inferiores, superiores y todo lo demás, eh, yo voy a seguir diciendo, para mi caso, que es Istram el mejor software y que Allplan me permite llevar la materialidad total de, de este diseño a un nivel de desarrollo tal como el que están mirando. Si es un paso bajo nivel, donde no tiene peralte, donde es recto, Revit puede funcionar bastante bien. Revit y los similares, como Solibri y un montón de otros más. Así que en ese aspecto no voy a discriminar entre uno y otro. A nosotros nos da resultado Istram, no tengo para qué ocupar otros software, diseño todo en Istram. Entonces, por lo tanto, esta interacción de Istram con Allplan a nosotros nos dio resultado. Pero insisto, si es un paso bajo nivel que no reviste gran complejidad lineal, un Revit lo puede solucionar bastante bien. No va a ser más que muros y calles, y si estas no son curvas, no tienen linealidad que no sea recta, pues va a funcionar bastante bien. Ahora, en cuanto a cómo se solucionó el traspaso de la información de uno a otro, ese es el activo que se invirtió años para poder materializarlo. Pero repito, el mapeo de un software, la información de un software con el mapeo de la información del otro software es fundamental. Tenemos que hablar el mismo idioma. Si no logramos hablar el mismo idioma, aunque sean de la misma marca comercial, los dos software jamás van a funcionar. Así que en ese sentido, para mí lo clave tiene relación con el mapeo de la información entre un software y otro. Perfecto, Cristian. Más que nada dejar el mensaje que quizás Revit no es BIM, todo lo contrario, existe una gran cantidad de software y finalmente, de acuerdo al proyecto, es qué software uno debe ocupar e incluso a los propios procesos interiores de cada empresa. Entonces, Sí, finalmente, y de hecho, decir que Revit no es BIM, Istram no es BIM, Allplan por sí solo no es BIM. BIM es un conjunto de software. Si lo que tenemos que hacer es tratar de hacerlos conversar entre sí, eso es BIM. Pero no solo un software. Así que ni tampoco es un clic. Aquí lamentablemente la obra vial no es un clic ni es tan sencillo como lo hace la edificación. Repito, en la edificación yo puedo cambiar una puerta y me la va a cambiar en todos lados. Me la va a cambiar en los planos, me la va a cambiar en las publicaciones. Aquí no. Me tengo que ir a las distintas aristas para que me lo pueda cambiar. Porque por sí solo no lo va a hacer. Porque estamos hablando de distintos software. Por lo tanto, la iteración no es paramétrica. Si yo agrego una tercera pista, no me se va a adaptar el resto del proyecto. Tengo que volver atrás y adaptarlo nuevamente. Son las carencias que hoy día todavía tiene el BIM en proyectos reales. Así que nos toca jugarla de esa forma, ¿no? perfecto. Básicamente, la experiencia y la práctica te enseñan un poco en este mundo y No, el error, el error. como tú mencionas que es clave sacar de la cabeza un poco que hay puros botones mágicos que solucionan los problemas. De hecho, son las decisiones de los profesionales los que solucionan los problemas y cómo interactúan entre ellos. Así es, exactamente. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. No, Ha muchas gracias a sido, ustedes. ha sido muy clara la presentación y nos abre un poco la visión de estos nuevos proyectos. Y aprovecho a los espectadores, a los participantes del webinar, de dejarlos invitados para el 5 de agosto, donde trabajaremos y presentaremos infraestructura hospitalaria, ahí para que puedan también coordinar un espacio para el día miércoles también, miércoles 5 de agosto. Me despido. Muchas gracias, Cristian. Si quieres dar las últimas palabras. No, sigan trabajando. Hasta luego a todos. Muchas Que gracias. estén bien. Chao.
parece?